Buenos días. Vamos a por el último directo de la semana. Ayer intenté hacer un directo, pero no fue posible. Porque tuve pacientes de última hora. No me fue posible. Buenos días, Maite. Buenos días a los que entráis. Ayer, como decía, intenté hacer directo, pero me salieron... Buenos días. Me salieron pacientes de última hora y no pude. Pero en fin, vamos a terminar la semana con estos directos, el de hoy. Y la verdad que ha sido una semana dura y difícil, de muchos pacientes, muchos problemas al final, porque claro, para eso estoy yo, para resolver problemas. Ha sido muy intensa, mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero bueno, muy contento. Bueno, y la semana pasada de hecho fue todavía más porque, buenos días Ruth, porque tuve las conferencias que tuve dos y fue también bastante intenso. Pero esta semana también se me ha juntado con Telelda, que no voy todas las semanas, pero se ha juntado todo otra vez. Muchos pacientes nuevos también, y eso complica un poco las cosas. Pero nada, yo súper encantado porque me gusta el estrés. No te perdiste nada. Intenté conectar, pero no pude. Bueno, a ver si podemos hacer el directo Maite, el lunes. A ver si nos contestan los otros suscriptores y hacemos ese directo para nosotros. Que seguro que podemos hablar con más calma y más tranquilidad. Buenos días, Nika. Vamos a ver, vamos a compartir esto. Son las 10 ya, vale, perfecto. ¿Tienes ganas? Perfecto. Hay que encontrar el hueco para que podamos todos, claro. Es un poco difícil a veces. Pero bueno, lo encontraremos. Vale, el otro día íbamos a hablar de sí o no alejarse de personas negativas. Vale, vamos a empezar con eso, si quieres, Nika. ¿Tú las llamarías a estas personas tóxicas, Nika? ¿O no? O... Dime, ¿las llamarías personas tóxicas? Porque está como muy de moda, ¿no? Personas tóxicas y personas vitamina, ¿no? Mejor. Pero sí está de moda ese concepto, ¿no? Yo lo escucho mucho. Tienen aura negativo. Bueno, tendría que ver eso con la persona tóxica, ¿no? El que tiene algo... Hola, Yohandi, buenos días. El que tiene algo, esta persona, innato, que forma parte de la persona, que es negativo para los demás. Y pues en los demás estás tú también. Pero yo no estoy seguro de que sea tanto así. No diría que son personas tóxicas o personas que tienen algo innato dentro de sí que causan malestar a los demás. Pero sí que es cierto que lo que va a ocurrir es que quizá que forman vínculos ambivalentes. Sí, bueno, eso es más viable, es decir, que la persona no coincide contigo, así lo veo yo más. Que su forma de ser a ti te causa malestar y rechazas su presencia. Entonces, en ese caso, tienes que alejarte de ella, claro. Pero no siempre, ¿eh? Porque siempre está la otra vía. Es que depende de quién sea esa persona. Si es un amigo, una amiga, una pareja, ¿puedes hacerlo? ¿Puedes apartarte de esa persona? Sí, en principio sí puedes. Pero ¿y de un hijo, por ejemplo, o de una hija o de una madre? Claro, ahí va a costar más. Ahí vas a tener que valorar. Tú quieres, a pesar de cómo es la persona, sea como sea pues que habla mal de ti, como dices, ¿tú crees que merece la pena el esfuerzo? Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván? ¿Crees que vale la pena el esfuerzo cambiar esa forma que tienes de verla a la persona? Si no vale la pena el esfuerzo, siempre está esa opción de decir, bueno, me aparto de esta persona. No me vale la pena, no me compensa. Y no lo veo mal en absoluto. No porque la considere una persona tóxica, no porque hayan personas tóxicas como tal. Cuando el ataque es directo, ataque no físico, entiendo, ¿no? Un ataque verbal, entiendo. ¿Es así, Nika? Porque si es un ataque directo, físico,
Ni siquiera hace falta que sea verbal, ¿verdad? Ni siquiera hace falta que hablemos de psicología. Haría falta quizá más bien un abogado que denuncie a la persona y, pues, según su delito, que lo metan en la cárcel o no, etcétera, ¿no? Que castiguen objetivamente a esa persona. Pero claro, el daño psicológico ya es otra cosa. Y el daño psicológico ya parte también de tu forma de ver las cosas. Claro, entonces ahí es donde uno puede jugar a cómo percibe a esa persona. Y como digo, hay personas de las que podremos huir, como una pareja, y personas de las que no podremos huir nunca, como un hijo o una hija, o una madre o un padre. ¿Puedes apartarte de un hijo, de una hija, de una madre o un padre? Sí puedes. Si consideras que es estresante para ti, que su forma de ser no consigues controlar el cómo la percibes, te da muchísima rabia, sobre todo porque se ha producido con los años una narrativa de odio muy fuerte de la cual no puedes desprenderte. Si eso pasa, pues casi que vale la pena, o es más viable incluso, apartarte de la persona por mucho vínculo que tengas. Pero ¿se puede solucionar ese odio hacia una persona? Sí se puede. No es odio, es dolor. A ver. No es odio, es dolor. A ver, ¿cómo sería eso? ¿No odias a la persona, Nika? ¿Estás segura de que no odias a la persona? El odio solo es un sentimiento un poco más complejo que la rabia. Es una mezcla de rabia y de asco que se perpetúan en el tiempo. ¿Te da rabia la persona, Nika? Buenos días, Claudia. Claro, eso es rabia. Es rabia y que no perdonas esas afrentas que te hace. Claro, el odio no deja de ser eso. No es una rabia porque la rabia se pasa rápido y te olvidas. Pero ya cuando empiezan los resentimientos, cuando empieza a perpetuarse en el tiempo, ya no es una emoción normal y adaptativa como es la rabia, ya es una mezcla más compleja. No le deseo mal, ¿vale? Entonces tu opción es apartarte de esa persona. Porque no me has dicho quién es la persona. ¿Es un amigo? ¿Un familiar? Creo que decías. Pero no sé si lo preguntabas, si huir de un familiar o si lo afirmabas. ¿Qué es el odio? Yo ese sentimiento no lo tengo. Creo, como dices, rabia sí. Es que la rabia desaparece rápido. La rabia aparece y se va, y lo suyo es que en poco tiempo, en menos de unos minutos, haya desaparecido. Porque te ha parecido la rabia asociada a un estímulo muy concreto. Pero el odio es una mezcla de asco también, de rabia y asco. ¿Qué es el asco? El asco no solo es ante sustancias viscosas, ¿no? El asco es también ante la moral de otra persona. Te parece inmoral lo que hace la otra persona, aparte de que te da rabia, es decir, te parece injusto lo que hace, y entonces se crea esa mezcla compleja de sentimientos que llamamos odio. Sobre todo porque se va perpetuando, como digo, no se pasa, todo lo contrario. Se va retroalimentando a sí misma porque ya no es lo que hizo en su momento, es lo que luego dijo, porque estaba enfadado, y se va retroalimentando a sí mismo. Exacto, me parece inmoral. Eso es asco, lo que sientes. Y esa mezcla de rabia y asco, eso le llamamos odio. Y no pasa nada porque sientas odio, ¿eh? Solo es un sentimiento que sería completamente normal en el sentido de que a muchas personas les pasa. No es saludable, desde luego, pero es normal porque a muchísima gente le pasa. Por esa vía podemos considerar que es normal. Pero tiene solución, claro. Porque todos esos complejos tan amplios... Hola, buenos días, Cristina. Todo ese complejo tan amplio de emociones conjuntas tienen al final una descomposición. Son pequeñas emociones de rabia y pequeñas emociones de asco. Y esas pequeñas emociones se pueden, como digo, descomponer y solucionar por partes. Se pueden aclarar por partes y ver qué elementos, qué te da rabia de esa persona, una a una, para ir descomponiéndolo. Por eso yo siempre digo que no deberíamos dejar pasar una emoción de rabia con una persona. Cuando dices, es que me parece fatal que me hable así, me parece fatal que me diga esto, me parece fatal. Vale, pero siempre intentar solucionar aquello como mínimamente se pueda. De tal modo que no se quede eso en forma de resentimiento. ¿Se corta el audio? ¿Se corta? ¿Me escucháis bien? A ver. ¿Me escucháis bien? Gracias por esa rosa, Cristina. Se escucha bien, ¿no? Bien, bien, vale.
No es que pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser que se vaya el micrófono este, como no se me enciende la luz, ya no sé si está funcionando o no. Tengo que cambiarle, no sé si es una pila o qué lleva ahí. Lo mismo que si ves cómo matan niños en guerras, es indignación a ese hecho. Pero no creo que yo odie. Sí, pero es rabia. Es que no te parece justo que maten a esos niños en guerras. Es rabia, claro. No digo que debas sentirla o que no, no se trata de eso. Digo que es rabia y no pasa nada. Y te dará asco también que vayan echando por ahí bombas y te dará asco, porque no te parece moral que vayan haciendo eso. Pues sí, se acaba convirtiendo en una emoción de odio. Esa mezcla de sentimientos que se perpetúa. Sí, pero bueno, en principio cuando no tiene nada que ver contigo, no es tan fácil que entre una emoción intensa. Pero con una persona que tienes en el día a día, claro, es cuando, como digo, se perpetúa porque la ves, porque te vuelve a decir algo que alimenta otra vez ese odio, porque vuelves a considerar ya no lo que hizo en un principio, sino todas las veces que os enfrentáis y alguien dice o levanta la voz. Claro, y es que ya la afrenta ya no es lo que pasó al principio, es que es esa escala, se va escalando. Has cortado la relación. Bueno, me parece bien, ¿eh? Me parece bien, pero no me has contado quién era la persona en relación a ti. A la madre de mi marido. Una suegra, pues tampoco es algo de lo cual huir tan fácil y has tomado la decisión a pesar de todo. Dices, bueno, no me vale la pena. Y tienes derecho, sí. Alguien te podría recriminar, hombre, pero no sé, tu marido, decirte, hombre, pero es mi madre. Ya, pero uno tiene derecho también a decidir con quién va a ir. Sí, sí, Claudia, mejor hablar de suegras. Aquí cuando hemos mencionado suegras, mira, ya me parece un comentario de tipo, se han omitido algunos comentarios en este live para proteger la experiencia. Alguien ha dicho alguna barbaridad, probablemente referido a suegras o a mí, también puede ser. ¿Vale? Yo soy al contrario, huyo de mi nuera. Pues fíjate, claro. Y tampoco estaría mal. Pero ¿qué pasa? Que el huir de una persona, lo que no puede es causarte malestar. Es decir, si tú decides, no sé si recordáis un vídeo que subí sobre las partes de una emoción. Está la parte de los pensamientos, cómo causan eso, una serie de reacciones fisiológicas, en una segunda parte, pensamientos, reacciones fisiológicas, y la conducta, que es la tercera parte. Tú desde la conducta puedes solucionar muchas cosas, puedes cambiar elementos que están en tu vida, en tu día a día, y puedes decidir desde ahí, para controlar tus emociones, apartarte de la persona que te causa malestar. Claro, no digo que sea lo mejor porque hay otras vías también, digo que es una opción. Y a veces vale la pena cuando es demasiado excesivo el malestar que te produce. Pero ahora bien, lo que no está bien, en el sentido de tu propio malestar, es que te apartes de esa persona, pero a la vez te cause culpabilidad por digamos, los efectos secundarios de eso. Tú dejas a esa persona, te apartas de ella, pero en este caso, pues mira, tu marido quizá te reproche, hijos que te dicen que por qué no te juntas, etcétera. Entonces lo que uno debe de aceptar es que ha tomado la decisión que haya tomado y no está mal tampoco. Pero esos efectos colaterales debería de gestionarlos con tal de que no vayan a más. Si se aparta, pues se aparta. Y por eso digo que a veces es más fácil dejar de ver a un amigo o una amiga, porque quizá no tenga sus efectos secundarios. Pero claro, con un familiar cuesta un poquito más. Delante de mi hijo habló mal de mí. Yo no estaba presente. ¿Eso fue la primera afrenta, Nika? ¿Eso fue lo primero que ocurrió? Buenos días. Los viajes de Sara. Bienvenida. Yo ahora, con 49 años, me he dado cuenta que mi madre ha tenido rasgos narcisistas conmigo. ¿Tú crees? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices, Cristina? Puede ser, ¿eh? Pero yo normalmente suelo dudar, ¿eh? Del narcisismo, ¿eh? Porque hay tan pocos casos y tanta gente que dice tener casos cerca de narcisismos que no cuadra la estadística, claro. Muchísima gente, ¿eh? Muchísima gente, sobre todo a consulta. Muchísima gente afirma tener a su alrededor a alguien narcisista o psicópata y luego no es tal. Pero bueno, es posible, sobre todo por lo que has dicho, rasgos narcisistas y no narcisista como tal. Eso es más probable. Por mi suegra me quedé sin marido y sin suegra, pero soy feliz. Fue una buena decisión, sí.
Sí, así es. Es una opción también, tomar decisiones y cambiar las cosas, claro. Pero después está la otra parte, ¿eh? Es que está la otra parte también. Da gusto escucharte. Ah, muchas gracias. La otra parte también se puede, ¿eh? Cuando no es irreconciliable, cuando se puede solucionar, porque la afrenta no ha sido tan grande, de verdad que sí se puede cambiar la forma de ver a la persona, a pesar de que la odies, ¿eh? Sí se puede. Pero cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho trabajo mental. Cuesta bastante porque tú percibes de forma casi automática, te vienen un montón de pensamientos negativos que son coherentes con cómo ves a esa persona. Me obliga a salir con gente tóxica para mí. Mira, vamos a ver este caso, por ejemplo, como es ejemplo de lo que estoy diciendo. Dominante, si no hago lo que ella quiere, me deja de hablar 3 o 4 días. Eso es algo así como pasivo-agresivo. Desprecios. Me obliga a salir con gente tóxica para mí. El maltrato psicológico es el peor, claro. Pero no merece la pena malgastar tiempo con personas malas. Claro, si a ti te causa malestar, no coincidís al final. La otra persona, no porque sea mala, sino porque es de otra forma, con su forma de ser, con sus problemas también, con sus problemas psicológicos, con sus infancias complicadas y complejas. Pues si no coincidís porque la otra persona tiende a hacer daño, no, ni siquiera porque pretende hacer daño, sino porque lo hace, porque no lo controla, pues quizá la mejor opción es apartarnos de ellos. Tenemos que poder elegir a las personas con las que estamos. Y no me parece bien tampoco que nos impongan a las personas con las que tenemos que ir. Así es. Y yo creo que tenemos que elegir. Sobre todo porque el tiempo de todos es limitado y entre elegir a los que nos causan bienestar, se preocupan por nosotros, nos tratan bien, o elegir a aquellas personas que a nosotros, con nuestra forma de ser, nos causan malestar porque son frías, indolentes o lo que sea, o manipuladoras, etcétera, pues bueno, no está de más que podamos elegir, claro que sí. Ahora bien, una madre no la podemos cambiar. No la elegimos y no la podemos cambiar. Pero a ver, por ejemplo, explícame eso de... un momento. Explícame eso de que elige a personas tóxicas para ti. ¿Te obliga a salir, Cristina, con personas tóxicas para ti? Desprecios, vale. Y es tu madre, claro, es que ese es el tema, no puedes huir de tu madre y aún, ahora que eres adulta, claro que puedes desde luego pues verla menos, ir menos a verla, digamos de alguna manera contraponer esa forma que ella tiene de ver las cosas o verte a ti con, bueno, con pensamientos de tipo, bueno, esa es tu opinión, yo pienso diferente, etcétera. Pero cuando eres niña, no. Cuando eres niña la realidad absoluta es la que te dicen tus padres. Y huir de eso es muy complicado. Si no salgo mala cara. Adjetivos descalificativos. Sí. ¿Se puede huir de una madre tóxica? ¿Lo afirmas o lo preguntas? Ahora nada la obliga a estar con ella, claro. Ah, lo afirmas, ¿no, Claudia? Claro, ahora de adulta nada le obliga. Nada le obliga, por ejemplo, a ir a verla. Nada le obliga a, o sobre todo a verla de forma frecuente. Podría reducir la cantidad de veces que va a verla. Claro, depende, ¿no? Si vive con ella, por ejemplo, y no tienes recursos, no te queda más remedio. Rasgos narcisistas como tal. A ver, narcisismo para empezar, hay una falta de empatía, hay aparte un sentimiento de grandilocuencia, de... ¿Tú crees que tu madre se cree a sí misma la mejor del mundo? ¿Se cree una persona soberbia y que lo sabe todo, que lo cree todo, que puede con todo? ¿Crees que es así? Y después, a veces sí, claro, si a veces sí y a veces no, ¿sabes, Cristina? Entonces no es narcisista. Porque lo que pasa con los trastornos de la personalidad, ¿vale? Como el narcisista o cualquier otro, ¿vale? El TLP, el paranoide de la personalidad, el que sea, ¿vale? Cualquier trastorno de la personalidad, lo que tiene en común con todos los demás es que no cambia con el contexto. No es a veces sí y a veces no. Es que es siempre en todos los contextos. Siempre en todos los contextos. Es decir, no podría ser así contigo y luego ir al trabajo y ser maravillosa, empática, cariñosa. O ir, no sé, con sus amigas y ser cariñosa, comprensiva. Y eso no puede ser.
Y no puede a veces sí y a veces no. Entonces no puede ser narcisista. Porque lo que existe sobre todo es una rigidez en la cantidad de contextos en los que es así. No lo puede evitar. Un saludo desde el País Vasco. Qué bueno. Yo estoy en Alicante. Allí imagino que hará un frío ahora. Aquí por lo menos ha cambiado el tiempo y hace ahora mismo un poquito más de frío. Pero allí tiene que hacer un frío de miedo. Yo creo que más que narcisista es un poco psicópata. No, tampoco es psicópata. Tampoco creo que sea psicópata. Pero más que psicópata, porque es que psicópata como tal, como no existe como tal, es más bien ese trastorno de la personalidad antisocial. Más que nada, yo diría, Claudia, mira, por intentar aplicar un criterio científico, yo diría más que psicópata, quizá, y tiene que ver también con lo otro que me dice, es que en los rasgos de la personalidad hay un rasgo que todos son dimensionales, o más o menos en un mismo continuo, ¿no? Y está lo de afabilidad, que es uno de los rasgos, afabilidad o psicoticismo, no de psicópata, sino de psicoticismo, de menor cantidad de empatía. Entonces, en ese continuo, pues puedes que te coloques en el centro, que seas mitad y mitad, o que te coloques un poquito más en el psicoticismo. Probablemente esta madre esté un poquito más del centro, alejada de la afectividad. Probablemente, pero tanto como psicópata, eso es un término que implica muchísimas cosas y que no coincide con lo de a veces sí y a veces no, como digo. Claro, no coincidiría, pero bueno, sí que es, dentro de ese rasgo, tiene más de psicoticismo, eso sí. ¿No? En la calle y en el trabajo es maravilloso. Nadie creería cómo es en privado. Ah, vas mucho a Santa Pola. Santa Pola voy yo a la playa. Pues tiene doble máscara. Conmigo mal y con el resto del mundo es la mejor, la más amable. Esto podría ser explicado por dos cuestiones, que ella realmente, pues a modo de un psicópata de manual, pues manipula a todo el mundo y finja ser quien no es. Pero claro, como digo, estos son muy pocos en la sociedad, es muy raro que esto lo encontremos, ¿vale? Y hubiéramos visto otras cosas mucho más graves, en realidad, no creo que sea el caso. Más bien es que tiene una afrenta contigo, que te ha estado juzgando toda la vida sin poder contenerse, es decir, ella ha desarrollado una creencia de cómo debe ser una hija, ha sido rígida con ella, y cuando tú no has coincidido con esa especie de caja, de categoría donde ella debería donde deberías encajar, de forma sistemática no has ido encajando y se ha ido cabreando contigo y cabreando contigo, juzgándote cada vez más y contigo tiene una mala relación. Yo creo que más bien es eso porque es lo más frecuente. Y por tanto tiene solución, claro. Pero bueno, no siempre, como digo, es la solución. Debemos buscar en cualquier caso soluciones. Te puedes apartar de ella, si eso te quita el malestar, genial, pero también puede aparecer la culpabilidad, el reproche de otros familiares, etc. Por lo tanto, es una solución parcial. Después está la otra opción en el que a ella la entiendes. Que no es una persona manipuladora, nociva, sino que es una persona que no sabe gestionar todo eso y que lo vive también, al igual que vives tú tus emociones, que no sabes controlarlas, que te vienen y no las controlas, te da rabia, pues de esa manera también entiendo que ella vive su vida. ¿Ella tú crees que ha, que ha sido educada o criada en el cariño, en la amabilidad, a diferencia de lo que hace contigo? En Sevilla, 40 grados, madre mía, 40 grados. Ahí tengo yo familia en Sevilla. En Sevilla, de Sevilla capital es mi madre, pero vivimos aquí ahora en Alicante desde toda la vida. Pero de ahí es mi madre. Que igual está por aquí. No, no está por aquí. Agradable y comprensivo con lo ajeno, y en la pareja, alienador, despectivo y crítico. El motivo de por qué, pues es complejo. Pero sí, sucede a veces así, y es por la propia interacción que se ha ido torciendo. No necesariamente porque la persona sea como tal, que sea algo en sí mismo, sino más bien es la relación. Por eso, porque después con otras personas, no porque lo finja, sino porque se siente cómodo con otras personas. Ayuda que hacer si lidiamos todos los días con compañeros tóxicos y manipuladores. Lili.
Sí, he estado hablando de lo de tóxico. Es que no es así, lo de tóxico. Es que no existen personas tóxicas. Puede ocurrir una situación que sea tóxica para ti, pero la persona por nacimiento o por biología no es tóxica o vitamina, como dicen por ahí. No es algo que venga innato. La persona tiene una personalidad. Su personalidad coincidirá o no coincidirá contigo. Tiene una serie de expectativas y de experiencias de vida. Y eso a ti te causará más o menos malestar, pero no es algo innato en la persona. Porque estoy convencido de que eso que a ti te molesta de esta persona no le molesta a todo el mundo, te molesta a ti, pero eso son razones particulares tuyas, de tu psicología, de cómo tú interpretas lo que es esa persona. Pero habrá muchas personas dentro de su entorno, de este compañero tóxico, que no lo vean así. Su madre, por ejemplo, quizá su padre, no sé si tiene hijos, sus amigos más cercanos, verán que es una persona, pues bueno, de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando que lo que es un problema es vuestra interacción, no la persona. No podemos meterlo dentro el problema de él. No está dentro, está fuera, está en la interacción, en cómo se ha ido torciendo poco a poco. No sabemos muy bien por qué. Y luego lo de manipuladores como tal, me lo encuentro mucho en terapia. Y no es tan así, ¿eh? Es que, claro, ¿sabes qué pasa? Que todos tenemos tendencia a decir, hace esto porque pretendía no sé qué, hace aquello porque pretendía no sé cuántos. Todo el rato estamos viviendo esa experiencia cuando en realidad la mayoría de las ocasiones nadie planifica nada. La gente se deja llevar, la gente hace cosas y eso te causa a ti malestar o no. Pero no ha planificado nada, solo se ha dejado llevar, solo ha reaccionado ante los estímulos, ante la situación que tuvieras, ha reaccionado y eso a ti te ha causado malestar. Pero luego interpretamos y decimos, ah, pero esto lo ha hecho porque quería hacerme daño. Bueno, o no, o quizá lo ha hecho porque, bueno, pues se ha enfadado y cuando uno se enfada, pues dice cosas para hacer daño. Pero no porque pretendiera eso, porque eso sería otra cosa, ¿eh? Planificar y decir, voy a enfadarme a propósito con tal de decir cuatro cosas que consiga que a esta persona le hagan daño. Uno no lo planifica, solo lo dice, se enfada y lo dice y hace daño. Pero no hay una manipulación realmente. No hay un intento de hacer daño previo, como si existiera eso, el plan psicopático, que es como la tendencia que tenemos todos y se escucha tanto ahora. Todos son psicópatas y todos son narcisistas en los últimos tiempos y en relación a personas muy cercanas que no siempre han sido desagradables, muchas veces exparejas, etcétera. Y no es así, claro. No pueden ser narcisistas ni psicópatas si en algunos momentos han sido buenos con nosotros. Quiero tener una relación buena por mi hija. Y no quiero aplicar recuerdos radicales que me... A ver. Límites, ¿será que me pone límites? A ver. Entonces me entra mucha duda de si me estoy equivocando, pero dentro de mí algo me dice que puedo conseguir superar mi duelo aunque él esté de vez en cuando en casa. A ver, que me he perdido un poco. A ver, esta es Marta. Dime. Pero ¿esto de dónde venía? Porque estás hablando de tu hija, ¿no? Ah, vale, con el marido, vale. Quieres tener una buena relación por tu hija, ¿vale? Con tu marido. Vale. Y no quieres aplicar acuerdos radicales, ¿ok? Claro, sí podría superar el duelo ese. Bueno, el duelo se aplica más a las pérdidas, a los fallecimientos de personas, pero sí es un duelo al final, es una adaptación compleja a la nueva situación, sí. Aunque él esté de vez en cuando en casa, sí puedes superarlo. Hay gente que lo hace, da igual la situación que vivas, esté él más en casa o menos, es que a ti consigas que no te afecte. Y que te desprendas de expectativas de lo que él debería hacer o no debería hacer, claro. Sí se puede, por supuesto. Con todo el dolor del mundo, despega de esa madre, porque te hace mal. A ver, que tengo 49 años y sigo igual. La mujer ya tendrá, pues, cerca de los 70 y pico, ¿no? La madre, ¿no? Cristina. Puedo conseguir superar mi duelo, vale. Me encanta tu optimismo, pero yo no creo que ella cambie su mamá. No, su mamá no va a cambiar.
No, no, y no es la intención jamás, Claudia. No se trata de cambiar a los demás, jamás. Se trata de cambiar uno, en todo caso. O apartarse de la persona, o cambiar cómo vivimos a la persona, cómo la vemos, cómo interpretamos lo que hace, la causa de por qué lo hace, la gravedad con la que percibimos lo que hace. Claro, si vivimos la situación, el malestar que nos produce, con una gravedad del 100%, eso también es una interpretación. La gravedad del 100% no puede ser, pero lo vivimos así, con toda la gravedad del mundo. Decimos, es que esto es insoportable, lo que me hace. Digo, hombre, insoportable es lo que hizo, pues eso, el psicópata este que salió en la tele que se quitó de en medio a sus hijos. Eso es lo insoportable, el 100%. Teniendo en cuenta esa comparativa, ¿en qué grado, en qué gravedad aplica tu madre contigo? ¿Qué tipo de gravedad tiene una persona que te habla mal a veces? Que no te... Bueno, pues claro, la gravedad, como digo, es también una interpretación. Supone también cómo tú estás viviendo eso, y eso se puede regular. Puedes considerar que a lo mejor has estado exagerando tu gravedad, no que lo hayas estado exagerando, es que tú lo has vivido así, pero lo puedes regular. ¿Estás segura de que no se puede ver de otra forma, con tal de no dañarte a ti misma tanto? Esto no se trata tanto, Claudia, de optimismo como tal, de optimismo naif. No es eso. Es más bien que yo sé, porque sí lo sé, no sé cómo es la madre de esta mujer, pero sí sé claramente y sin ninguna duda cómo afectan los pensamientos, cómo afecta el pensar ese tipo de cosas sobre una persona. Sé lo que afecta. Te sientes muy mal, te sientes atrapado por la expectativa de que no está tratándote como debería. Y sé que si cambias eso por otra forma de ver las cosas, que se puede, desde luego hay otras formas de interpretar eso que está pasando, sé cómo te sientes también. Y te sientes mucho mejor y puedes incluso permitir estar con una persona que no es la más agradable del mundo. Se puede conseguir y lo he hecho muchísimas veces con pacientes, lo he hecho yo mismo, con mi propia familia, etcétera. O sea, no es algo que no se pueda hacer. Y no es un optimismo como tal producto de la biología. No he nacido optimista, sino que es una serie de herramientas psicológicas para vivir mucho mejor. Es decir, gestión emocional. Al final. ¿Estaría correcto decir que no tiene responsabilidad afectiva? Ese tipo de personas, sí, probablemente. Claro. Ha tenido un apego inseguro, ha dañado de alguna manera la autoestima de ese niño porque no ha sido responsable, claro. La pregunta es, ¿vale B? La pregunta es si esa persona ha sabido hacerlo mejor. Si esa persona de pequeño tuvo también una responsabilidad o una irresponsabilidad afectiva en su casa, porque quizá no ha sabido hacerlo mejor. Entender no justifica y no siempre es necesario el perdón, sino entender y marcar distancia, sí. Yo sí considero que no necesariamente tenemos que acercarnos a todos y perdonar a todos y de forma, naif, pues acabar aceptando a todos en nuestra vida o teniendo a todos de amigos. No, no es así. No debe decidir, es que estoy de acuerdo con eso. ¿Debo cambiar de trabajo? No. Debes cambiar tu forma de ver a esos compañeros, porque irás a otro trabajo y te encontrarás de nuevo con personas que no te gustan como son. Tienes que cambiar esa forma de entender o de explicar la conducta de los demás, que es desde luego la fuente de tu malestar y no como son tus compañeros. A no ser, obviamente, lo que decía antes, a no ser que haya, no sé, pues un daño físico objetivo, que te golpeen. Bueno, eso ya no es un tema psicológico, es que de verdad tienes que denunciarlo por temas legales, etcétera, pero no es eso. Es cómo a ti te está afectando como son. Y eso ya depende de otros motivos. Cambia aquello que puedas cambiar, quéjate si tienes que quejarte, protégete lo que tengas que protegerte, pero más allá de eso, tu malestar es cómo tú vives a esas personas. 74 años tiene tu madre, Cristina. Buenos días, Pilar. Yo ahora la he bloqueado, pero me siento fatal, claro, es lo que hablábamos. Ahí está Sandy, que es mi hermana. Claro, lo que hablábamos antes. Apartarla de tu vida es una opción, pero claro, también tiene una repercusión. En este caso te sientes culpable. Claro, y incluso después otras personas de la familia te pueden estar recriminando y de nuevo va a despertar esa culpabilidad, etcétera. Con lo cual es una solución parcial. No está solucionado. Porque no puedes vivir con esa culpabilidad toda la vida. Y no es algo que se vaya
tan fácil. Necesitas gestionarlo, claro, y como digo, ¿se puede apartar de una persona y elegir esa opción y gestionar la culpabilidad? Claro, claro, las dos opciones son viables. Tanto apartarte y gestionar toda la repercusión emocional que conlleve, como gestionar tus emociones que te hacen sentirte mal con esa persona. Las dos son opciones viables, pero las dos requieren trabajo también y esfuerzo por tu parte con tal de gestionar lo tuyo, lo que está en tu cabeza, tus pensamientos, tus expectativas, tus valores, etcétera. Comparando la gravedad de este caso, la mía puede ser cero, claro. Mira, hacemos un juego siempre, un juego entre comillas, en terapia, que es un juego de perspectiva. Y yo cuando una persona que viene con problemas, claro, como digo yo, del 100% de la gravedad, el 100% de la gravedad es para todos, porque todos vivimos en nuestro mundo, pues el máximo de la gravedad. Pero claro, si te comparas, no sé, con la Dana de Valencia, cuando uno ha perdido hijos, madres, ha perdido negocios, coches, casas enteras, dices, bueno, ¿y tan grave es lo que a mí me pasa? ¿Es tan grave? Pues es un juego de perspectiva, porque la gravedad que uno siente de lo que a uno le pasa es percibida siempre. La gravedad no es algo objetivo, es como tú lo vives. Y eso se puede regular, por ejemplo, haciendo juegos de perspectiva. ¿Entiendes? ¿Cómo gestiono a una persona que se ha tirado todo y ahora estamos juntos? ¿Cómo me lo quito? Que se ha tirado todo, ¿te refieres? A ver, ¿que es una mujer que se ha acostado con otros o algo así? ¿Se imagino que te refieres a eso? Sí, es verdad, pero ¿vale la pena estar con gente que te hace daño? Claudia, a ver, dependiendo de si te vale la pena, si te vale la pena, por ejemplo, a ver, mira, yo te puedo hablar, por ejemplo, mira, ya que está mi hermana por aquí, de mi padre. Mi padre es una persona pues bastante fría y podría yo decir, me causa malestar, me hace daño porque no me hace el caso que yo espero de él, que pues no viene a verme a veces a sitios y cosas así, ¿vale? Yo podría decir, es que esta persona me está haciendo daño porque no viene a ver, no sé, no viene a ver a mi hija, no es el padre del año ni el abuelo del año, desde luego. Me hace daño, por lo tanto me aparto de él, Claudia. No, no necesariamente. Porque yo puedo hacer mi trabajo también psicológico y decir, no, es que a mí no me hace daño mi padre. Soy yo el que me hago daño con las expectativas de cómo debería ser un padre. Es que no existe el manual de cómo ser el mejor padre, ni cómo ser padre siquiera. Yo tengo que aceptar que él es así. A mí me hace daño, pero me hace daño a mí, con mis expectativas. Si yo cambio mis expectativas, es decir, no tengo expectativas de cómo debe ser un padre, todo lo que mi padre me regale es un regalo, todo. Un pequeño gesto, una pequeña llamada, un pequeño, por muy mínimo que sea, va a ser un regalo. Entonces no me va a hacer daño. ¿Vale la pena estar con él? Sí, vale la pena, porque no me hace daño su forma de ser. A eso me refiero. Así que si te vale la pena, entonces sí, tienes que elegir quedarte y trabajar lo tuyo, tu forma de entender a esa persona, tus expectativas. De la cabezada desconfío, a ver, J o Ino. Explícame eso porque no he entendido. Hablabas, creo que es de infidelidad, de lo que hablabas. ¿Y cómo aprender a gestionar las emociones, Lili? Eso es algo complejo. En consulta trabajamos unos cuantos meses, 2 o 3 meses para solucionarlo. Sería difícil de definir rápidamente. Pero básicamente se trata, Lili, de aprender una serie de herramientas. Yo digo herramientas pues prácticamente como si fuera una caja de herramientas, que uno va aprendiendo, técnicas tanto cognitivas como fisiológicas para calmar la activación fisiológica del cuerpo, como conductuales. Y cuando uno tiene una experiencia, cuando empieza a sentir una emoción, la corta antes de que crezca y vaya a más, con lo cual no se manifiesta en conducta, con lo cual uno siente rabia y no se manifiesta pues en un portazo, en un grito, en una palabra fea, sino que la calma porque controla su emoción. Y eso es con trabajo. Es con trabajo. Y se puede, sí. Y no tardamos más de un par de meses o 3 en consulta. Sí, porque con mis hermanos no ha sido así. Claro, Cristina, ¿ves? Si con tus hermanos no ha sido así, no puede ser narcisista, no puede ser psicópata, claro. Pero creer en eso, Cristina, y lo veo tanto eso, creer que es una narcisista, que es una psicópata, ¿a ti cómo te hace sentir? ¿Te hace sentir bien? ¿Y cómo te hace sentir pensar que, oye, ella tampoco ha sabido hacerlo mejor?
que ya a lo mejor tampoco ha tenido el mejor cariño en la infancia. Desde luego no te vas a sentir igual si consideras que eres una psicópata o una narcisista, así que eres eso. Porque los pensamientos es que lo son todo. Tengo problemas con mi hijo, que tiene problemas de adicciones. Me dice que le eche de casa. A ver. Me dice que la eche de casa. No puede. De nada, Lili. A ver si sigue este comentario. Pero para mí es peor el daño físico. Sí, claro, el daño el psicológico es, bueno, no sé si es peor, también te digo, que el daño físico, imagínate. Las palizas de las mujeres maltratadas no es que sean menos dañinas, desde luego. Pero el psicológico te destruye. Claro. A ver, es que el daño físico también conlleva un daño psicológico, evidentemente, ¿no? Pero sí tendemos a decir eso, ¿no? El psicológico es peor. Bueno, los dos son muy malos. Vamos a dejarlo así. Estoy tan mal que el lunes ingreso en una clínica de salud mental. Te ha afectado mucho, ¿no? Ya veo que te ha afectado bastante. Y espero que te vaya muy bien, ¿eh? Desde luego con ayuda se puede salir, Cristina? Te lo aseguro. Acude a centros específicos para la deshabituación y sigue sus pautas. Te dice mami para un caso de adicciones. Lleva muchos años, mami, con la adicción. Las adicciones son complejas de solucionar, porque suelen tener, digamos, suelen coincidir con otros trastornos de ansiedad a veces, o sea, se complica mucho el diagnóstico. Pero dependiendo de cuál sea su grado, pues podemos predecir mejor o peor digamos, el pronóstico. Pero son complejas y por eso a veces se meten en centros que son multidisciplinares, con psiquiatras, psicólogos, enfermeros, etc. A ver, J o Nino, estoy intentando entenderte, pero no... Ah, hombres. A ver, pero no entiendo qué me quieres decir. ¿Me hablas de un caso de infidelidad de tu pareja? ¿Es eso? Mira, mi hermana me está diciendo, así es, con lo de mi padre. Hemos aprendido que mi padre es así. Aunque me duela, pues eso. Pues eso es. Buenos días, Marina. Exacto, es según cómo lo gestionemos. Lo que daña a uno... Muchas gracias por esa rosa, mamen. Lo que daña a uno son las expectativas que tenemos de los demás, sí. Entre otras cosas, sí. Las expectativas nos dañan más que los demás en sí mismos. Como digo, otra cosa es que los demás nos den un puñetazo. Si nos dan un puñetazo nos dañan de forma objetiva, sí. Pero cuando alguien hace algo que no nos gusta, que consideramos que no debería hacerlo, porque nosotros tenemos también nuestra forma de ver las cosas, particular y única, pero intentamos extrapolarla a los demás. Intentamos extrapolar y generalizar lo que nosotros tenemos aquí a los demás de forma, digamos, absoluta. Y eso es lo que llamamos las expectativas. No podemos estar diciendo a los demás, ni siquiera pensando que los demás deberían de hacer aquello que tú crees que deben hacer. Eso es lo que nos daña a nosotros, porque los demás van a estar todo el rato rompiendo tus expectativas. Claro, evidentemente, como no podría ser de otra forma. Sí, Cristina, tengo consulta privada. Tengo consulta física en Novelda, también paso consulta en Monóvar en mi casa, y tengo, bueno, y consultas online también. Novelda Alicante, mi despacho. Pretendemos que las personas sean como queremos que sean. Y es un error que cometemos, exactamente. Y eso es el fruto de nuestro malestar, la mayoría de las veces. Cuando queremos que los demás sean como queremos, y a veces no es tan fácil de ver, porque tenemos cierto pensamiento absolutista, pensamiento de que mi forma de ver las cosas es como son las cosas, y por eso discutimos a veces con la pareja diciendo, es que no lo ves, es que no ves que esto es así, y no, es que el otro no es que no vea que eso es así, es que las cosas no son así como tú las ves. Pero esa forma absolutista de ver las cosas como blanco o negro, como que tu forma de entender esa situación es la única y absoluta, genera muchísimo malestar, porque el otro perfectamente puede no estar viendo lo mismo. Y también está viendo una parte de la realidad. ¿Es normal que luego de una pequeña discusión mi novio dure aislado unos días? Pues parece ser, María,
que ha encontrado una manera de regular sus emociones de ese modo. Si es la mejor forma, pues no parece la mejor forma. La mejor forma siempre va a ser la asertividad, el poder hablar las cosas, pero, o en cualquier caso, si tienes que apartarte un poco, te apartas unos momentos, unos minutos, una hora, pero no tanto. Pero claro, es lo que él ha encontrado, no ha encontrado otra forma. Si con eso él regula sus emociones, pues bienvenido sea. Ahora bien, ahora está lo que a ti te molesta eso, claro. De nuevo, tú juzgas su conducta como que no es lo que uno debe de hacer, pero eso es tu forma de entender porque tú no lo haces así, porque tú tienes otras formas de regular tus emociones, las que sean, ¿eh? No digo que sean mejores ni peores, ni digo que la de tu novio sea la mejor, no lo es, no creo que sea la mejor, es la que ha encontrado para llevar su vida. Juzgarlo es lo que a ti te causa malestar, criticar su forma de regular sus emociones es lo que te causa malestar, o lo que es lo mismo, pensar que sabes mejor que él cómo él debería de actuar ante una discusión. Así que yo te propongo que cambiéis de forma asertiva los dos, hablando tranquilamente, que planifiquéis qué es lo que vais a hacer cuando tengáis una discusión, cómo lo vais a llevar. Que intentéis introducir cambios, pero para eso se requiere de una comunicación amplia y de una búsqueda activa de soluciones. María. Ah, vives en Orihuela. ¿Cómo puedo verte? ¿Quieres una consulta física? Yo tengo consulta en Novelda. ¿Cómo te llamas? J o Nino. Pero no he entendido todavía qué es lo que te pasa. Entonces se tendría que cambiar las expectativas hacia los otros, claro. Así es. Aun sin ser correspondidos, muy interesante. Vale, ve. Aun sin ser correspondidos, porque jamás buscamos el cambiar a los demás. Tú cambias lo tuyo para tú sentirte mejor contigo mismo. Si el otro cambia o no cambia, si el otro corresponde o no corresponde, pues es lo de menos. Es que probablemente no va a cambiar, pero no es lo que se busca. Sencillamente es que tú te vas a sentir mejor, tanto con la persona como con tu propia vida. Eres tú quien tiene que cambiar, es que el otro no lo puedes cambiar. Ahora bien, el otro lo que puede cambiar es si él quiere cambiar, pero no es lo habitual. Tú le reprochas algún tipo de conducta y tú dices, es que tú tienes que cambiar porque tú estás provocando que yo me sienta mal. Y no funciona así. De hecho, eso consigues que se ponga a la defensiva. Ahora bien, si la persona quiere cambiar es cuando uno de verdad puede cambiar. Solo porque quiere. Y además es un inmaduro, busca a otra persona. Hola, ¿cómo dejar de hacerme la fuerte y permitir mostrar necesitar ayuda o fragilidad? A ver, ¿cómo dejar de hacerme la fuerte? Vaya, a ver. Te haces la fuerte y no quieres, fíjate. Porque no eres fuerte. Es decir, te haces la fuerte pero no lo eres. Claro, aquí lo que hay muchas veces es miedo a mostrar cómo eres de verdad, ¿no? Por lo que veo, Patricia. De nuevo tiene que ver con las emociones. Uno tiene miedo a la reacción de los demás y eso nos corta un poco nuestra conducta. No deberíamos de tener miedo a la reacción de los demás porque al final por ese miedo vamos, digamos, dejando atrás el desarrollo de nuestra personalidad. Si te sientes frágil, si eres, no débil, sino que el hacerte fuerte, entiendo que es como que soportas los golpes de mejor forma o así te muestras, pero luego en la realidad o a solas te estás destrozada. ¿Pero a qué temes? ¿Qué es lo que te da miedo de mostrar tu fragilidad? De llorar, por ejemplo. Que te juzguen. Si el problema es que te juzguen, ese miedo a que te juzguen, hacer el ridículo quizá llorando, no lo sé, miedos, concretamente son miedos, solo son miedos. Porque probablemente nadie te vaya a juzgar. Si alguien te ve llorando, todo lo contrario, se va a acercar a ti para ayudarte. Pero son miedos. Y los miedos producto de la ansiedad, quizá, de las emociones intensas, siempre son catastróficos, son irracionales, no son ajustados a la realidad. Es decir, que luego no se produce eso. Yo te sugiero que lo hagas. Si tienes que llorar, llora, para que veas y tu cerebro comprenda que no pasa nada. Que te expongas sencillamente, que lo hagas. Que con conducta es como mejor se trabaja siempre las emociones. Tienes miedo a algo, hazlo con miedo y tú verás que no pasaba nada. Y ahí empezarán a cambiar las cosas. Patricia.
Claro, mami, estás diciendo que aparte tiene depresión y ansiedad, como decía, que es que muy frecuentemente se conjugan diferentes elementos psicológicos en el mismo paciente. Adicciones, depresión, ansiedad, con lo cual el cuadro clínico es muy complicado. Y te sugerían por ahí lo de un centro, pero claro, el centro tiene que querer él de nuevo. Va a tener el que querer, él quiere cambiar, él quiere solucionar todo eso, inclusive el tratarte mal. Si está siendo víctima de su adicción, pues claro, va a mentir, va a tratarte mal con tal de conseguir aquello que necesita para su dosis, la que sea, ya sea de juego, ya sea de una sustancia o lo que sea. Entonces, claro, no hay que entenderlo como que él sea así, él está así, y no es lo mismo, él no es así. Él tiene un problema que debe solucionar, y cuando solucione su problema, que se puede, desde luego con trabajo y necesita tratamiento, él va a dejar de ser así, contigo y con todos. Pero necesita, lo primero, convencerse de que necesita ayuda, que es lo más complicado. El físico se cura y el morado desaparece. El psicológico todos los días te destruyen como persona, ¿sí? No sé mostrarlo la mayor parte del tiempo. A ver, me ha dicho, son menos 10 ya, madre mía. Me ha dicho que yo no he sanado mi relación anterior. Y él no está para eso. Escríbeme por privado, J. Onino, si quieres, ¿vale? A unos padres puedes tolerar ese carácter frío, pero a los demás, pues a los demás menos, ¿verdad, Tere? O un amigo, o eso, un familiar lejano, pues le toleras menos, porque no tienes por qué, tampoco. Dices, bueno, esta persona no me aporta nada y no tengo por qué estar con esta persona, sencillamente, ¿no? ¿Qué necesidad? Es que tienes que elegir con quién quieres estar, con quién te quieres acercar más. Pues bueno, hoy, hola y adiós con aquellas personas que no te traigan nada bueno o incluso te traigan cosas malas. Pues ya está, qué necesidad, ¿no? Ahora, con un padre, una madre, claro, es que son tus padres. Entonces, apartarte de ellos conlleva, por ejemplo, lo que nos decía antes por aquí, culpabilidad, la presión social de los demás familiares, etcétera, ¿no? Es otra cosa, va a costar más, se puede, sí, pero va a costar más. Todo dependerá del grado de malestar que te produzca, de la objetividad del daño que te produzca real, ¿vale? Y de todo eso, ¿no? Pero no descartaría jamás la opción esa de apartarse, que es una opción también. Mi padre ha tenido una infancia muy dura que le ha hecho no ser cariñoso y ser una persona muy negativa, claro. Eso es que es así. Es que existe también la posibilidad de que cuando tenemos padres que no han sido los mejores padres, si no han sido cariñosos con ellos, ¿cómo podemos nosotros juzgarles a ellos de habernos tratado mal, de no haber sido los mejores padres? Es que es muy fácil juzgar y uno se enfada porque juzga a su padre porque no le da cariño. Pero claro, ese juicio es que tú me deberías tratar con cariño y a la vez tú puedes decirte a ti mismo, dice, bueno, es que mi padre tampoco ha sido tratado con cariño. ¿Qué culpa tiene él de ser así? Es que nadie tiene la culpa de ser como es. Es que uno no elige, no selecciona en una aplicación cuando nace, yo quiero ser cariñoso, yo quiero ser asertivo, quiero ser extrovertido, no lo elige. El niño se desarrolla con su personalidad y también atendiendo a sus circunstancias. Si le dan cariño será mucho más fácil que luego de cariño en el futuro, desde luego. Pero tenemos esa tendencia a juzgar que es, como digo, el fruto de nuestro malestar. No que sean fríos con nosotros, no que sean más allá de los apegos que también tienen una influencia antes del procesamiento de la información y antes de la interpretación, etcétera. Pero tenemos que entender también a los demás. También tenemos que hacer ese esfuerzo con tal de gestionar nuestras emociones. Vale, John, si quieres me escribes por privado, ¿vale? Hola, ¿en qué tiempo ese efecto hace efecto el escitalopram 10 que toma mi marido? En como mínimo 12 días. De 12 a 15 días para que empiece a hacer efecto. Los antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina no hacen efecto desde el primer momento. Empiezan a hacer efecto porque necesitan una adaptación de los receptores. Es un tema complejo, pero no funcionan como los ansiolíticos, que es al momento, sobre todo los de rápida absorción. Pero los antidepresivos necesitan una adaptación de los receptores de la serotonina.
Y tardan, ya te digo, 15 días. Por eso es tan poco recomendable, Diana, cuando te sientes bien, dejarlos de golpe. Porque dices, bueno, ya me siento bien, me los dejo de golpe. Pero de pronto, al cabo de unos días, si te empiezas a sentir mal y empiezas otra vez a tomarlos, no vas a volver a sentirte bien al momento. Vas a tener otra vez otra adaptación hacia los 12 o 15 días para volver a sentirte bien. O sea que te sientes mal en el momento y quieres que se te vaya ya, y no se te va a ir ya por mucho que tomes fármacos en el momento. Así que por eso es súper esencial que esté acompañado de los consejos del psiquiatra. A mí me resulta muy complicado pedir ayuda a los demás. ¿Y te hace falta ayuda, Maya? Porque hay veces que no hace falta. Si no te hace falta ayuda jamás, pues es estupendo, porque tienes una capacidad de resolución personal, tienes un motivo de logro en tu vida excepcional, tienes una autoestima alta, te ves capaz de solucionar tu vida y no te hace falta la ayuda de los demás. Si fuera así, genial. Pero me temo que no es así en la mayoría de los casos. Me temo que la socialización, el tener apoyo social, está muy asociado a la salud mental. Y necesitamos ayuda a veces de los demás. A veces es modo de escucha, a veces es modo de ayuda, en que te ayuden a hacer algo, o que incluso económico, etcétera, ¿no? A veces necesitamos ayuda de los demás. Y si no la tenemos, tanto porque no la tenemos, porque no nos la dan, como que no somos capaces de pedir ayuda, pues tenemos un pequeño problema, porque vamos a necesitar ayuda en algún momento, ¿no? ¿Sabes cómo se trabaja esto en terapia, Maya? Se trabaja muy gradualmente, y yo recuerdo técnicas como experiencias expositivas muy concretas, como esto es desde luego de forma gradual. Pero sé que tiene que ver también con la vergüenza, con el miedo a la reacción, etcétera. Uno, por ejemplo, imagínate que pretendes cambiar eso y dices, venga, voy a ir a la cafetería y voy a pedir un café y le voy a decir al camarero que el café está frío. ¿Qué pretendemos con esto? Ser capaces de enfrentarnos a eso, a la ambigüedad que produce eso, ¿no? Los sentimientos que produce de me ha mirado mal el camarero, es que otra vez, claro, le estoy haciendo un extra de faena al camarero, es que ¿qué va a pensar de mí? Todo eso, ¿no? Que podamos pedir a los demás. O que puedas incluso, no sé, pedir muestras gratuitas a empresas que las dan muchas veces. Es decir, tenemos que tener la capacidad, de forma progresiva, de forma muy gradual, poco a poco, la capacidad de ir pidiendo favores a los demás. Pero entiendo que ahora mismo, para ti, Maya, supone un gran esfuerzo. Así que tendrías que hacerlo de forma gradual para conseguir que el día de mañana, tanto que te ofrezcan regalos de algún modo, que tengas la capacidad de decir, ah, muchas gracias, en vez de decir, no hace falta. O que tengas después la soltura para pedir un favor si lo necesitas. No por tener cara, ni mucho menos, solo porque lo necesitas, ¿no? Sin tener esas emociones que te impiden hacerlo. Bueno, aquí te dice reme 15 o 20 días, pero no cura. Ayuda a llevar los síntomas, efectivamente. Soy fuerte, pero siempre tuve que hacerme la fuerte y fue mi única opción. Está muy bien, al final. Esos apegos del pasado tuvieron sentido en su momento, pero ya no. Y si ahora lo quieres cambiar, lo puedes cambiar. Y tienes que empezar a mostrarte frágil si lo necesitas, si necesitas desahogarte. No serán todos los casos, pero yo creo que muchas veces somos personas que hemos tenido que aguantar problemas de otros que no nos correspondían, sí. Por eso también tenemos que poner límites a los demás. Habrán personas que pidan en exceso, pidan una atención en exceso que tú no puedes darle o no quieres darle. Y ahí vamos a tener que poner límites también, que es el extremo opuesto, ¿no, Maya? El extremo opuesto del que no pide jamás por vergüenza o porque te sabe mal, etcétera, ¿no? Y hay otros que al contrario, piden y piden y piden y piden sin dar nunca nada. Y vamos a tener que ser capaces de decir, oye, perdona, es que me estás pidiendo algo que no quiero darte. Y desde luego eso requiere una asertividad compleja de desarrollar. Y que de nuevo hay que practicar para desarrollar. Bueno, chicos y chicas, estamos acabando. Como siempre, un placer estar por aquí. Mira, cuando pones límites te vuelves la mala de la película. Así es. Así es.
Solo que debemos estar preparados para eso. Si somos la mala de la película, pues somos la mala de la película, pero eso ya supone el cómo te interpreta la otra persona, el cómo vive la otra persona lo que tú has hecho. Ya depende de la otra persona. Pero tú has puesto límites y ya está. Debemos ser capaces de o estar dispuestos a las reacciones de los demás, porque no dependen de nosotros. Pero sí depende de nosotros poner límites y decir, mira, te voy a permitir hasta aquí, pero ya a partir de aquí no puedo permitirte más, porque va a suponer un malestar para mí. Y yo tengo que controlar mi malestar, no el tuyo. Si yo pongo un límite y a ti te produce malestar, bueno, ese es tu malestar y tendrás que gestionarlo tú. Pero el mío lo tengo que gestionar yo. Imagínate que tú por no poner límites y porque no se enfade la otra persona, eres tú la que está mal y sufres y dices, me cago en... y no quiero aguantar esto y no quiero... y vives amargada. En vez de eso, pones límites de forma asertiva, sin enfados, sin réplicas, y es la otra persona la que tendrá que gestionar su emoción, que también desde luego tiene que hacerlo. Y ya estás poniendo la pelota en su tejado. Así es como deberíamos actuar, en realidad, para estar tú saludable. La otra persona ya regulará lo suyo o no lo regulará, pero no va a depender de ti, jamás. Claro, amas, cuando quieras. Sí, me puedes escribir por privado. A veces tardo un poquito en contestar porque tengo muchas cosas que hacer siempre, pero sí, contesto siempre, ¿vale? Contesto siempre. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Un placer como siempre. Es eso, el que quiera escribirme por privado que me escriba. También sabéis que tengo ese espacio de suscripción que estoy generando. Estoy empezando a ver si por ejemplo hacemos privados para pocas personas para poder tratar temas más concretos, etcétera. Somos ahora mismo 4 y espero que seamos pues como mucho 10 o por ahí, ¿vale? Es un espacio de suscripción dentro de mi canal de TikTok que son 3,5 € al mes, si no me equivoco. ¿Vale? Y a ver si por ahí lo vamos haciendo grande y vamos mejorando nuestras vidas en ese grupo. Muchas gracias a todos y nos vemos el lunes otra vez, ¿vale? El lunes a las 10 en punto estamos aquí. Gracias a vosotros. Oye, muchas gracias por los comentarios estos, de agradecimiento. Que también de vez en cuando hace falta, ¿eh? Porque también están los otros comentarios que también, pues lamentablemente aparecen de vez en cuando, pues que critican esto que hago aquí, no yo, sino todo el mundo, ¿no? Porque de alguna manera le genera malestar, vete a saber por qué. Y también, bueno, pues esto lo compensa, ¿no? Compensa los comentarios de agradecimiento. Eres un excelente profesional y nos aportas mucho. Muchas gracias. Por eso estoy aquí, porque quiero aportar mucho. Gracias, Mari. Esa es la idea. Mira que llevo aquí ya tiempo publicando vídeos, directos menos, pero vídeos ya llevo tiempo publicando, con tal de divulgar, porque soy un divulgador, me gusta ser divulgador. Bueno, chicos y chicas, un placer, como siempre. Adiós, adiós, nos vemos el lunes a las 10 de la mañana. Adiós, adiós, gracias. Gracias, Diana. Gracias, Maite. Hablamos, para el directo del lunes, Gracias, María. Gracias. Adiós, adiós, adiós.